encuentro con Federico Arnillas, quien es presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, y vamos a conversar con él en estos momentos sobre el mensaje del presidente Ollanta Humala que se dio este pasado 28 de julio. Buenas tardes, Federico. Cuéntanos, ¿qué aspectos estuvieron presentes en el discurso sobre la temática de infancia? Buenas tardes, ¿qué tal? A ver, no hubo una mención directa a las niñas o niños como sujetos y como beneficiarios de la política pública, pero sí hubo menciones a algunos de los programas que están a cargo del Estado. Quizás son en especial los que tienen que ver con lo que se llama la estrategia de incluir para crecer y con los programas sociales más de carácter asistencial, y en ese sentido yo diría que estas han sido las menciones principales, ¿no? La otra mención importante es la que tiene que ver con el servicio de educación y con las intervenciones que el gobierno viene llevando a cabo para ampliar la cobertura de los servicios de educación, donde la población prioritaria está puesta básicamente en la población más pequeña, ¿no? Para la cual se está ampliando la cobertura de los servicios, ¿no? Yo diría que esos son los temas principales, e indirectamente el tema de la reforma de salud que esperaríamos garantice el derecho de las niñas y niños a una salud de calidad, ¿no? ¿Y qué temas claves más bien sobre infancia estuvieron ausentes? Yo creo que hay un tema que está ausente de manera más o menos sistemática en los discursos públicos, que son los que tienen que ver con el impacto de algunas formas de violencia sobre la situación de las niñas y niños, ¿no? Básicamente lo que tiene que ver con formas de violencia, llamémoslas directas, que están vinculadas al artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, pero también algunas formas de violencia cultural, llamémosla así, que no nos permite reconocer como sociedad que hay prácticas bastante generalizadas y que son negativas justamente para los derechos de las niñas y niños, ¿no? Yo te diría que esta temática, que es la que tiene que ver con la violencia contra la infancia en su vertiente de violencia cultural, digamos, la que considera buena las prácticas de castigo, ¿no? Y por tanto no se preocupa por ese tema, las que efectivamente suponen violación de derechos a través de la explotación, de la trata, que son áreas en las cuales el Estado no está asignando todos los recursos que se requieren para proteger derechos, ¿no? Y implícitamente lo que podríamos llamar violencia estructural, aquella que hace que los niños sean la mayor parte de los pobres de este país, ¿no? O sea, la pobreza, mejor dicho, sea más intensa en la población infantil. Creo que son temas que no están suficientemente presentes en el discurso público, ¿no? Y probablemente, quizás porque hay una mirada más desde el Poder Ejecutivo que desde el Estado en su conjunto, ¿no? Y los temas de protección aluden no solamente al Poder Ejecutivo, sino aluden a otros poderes del Estado u organismos como la Fiscalía, ¿no? Y bueno, finalmente, tal como lo ha señalado más o menos en estos temas, para este tercer año del gobierno de Ollanta Humala, ¿qué aspectos serían los más urgentes sobre la infancia? Yo creo que hay una agenda pendiente en términos de lo que son los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y los desafíos son diferentes en cada componente de la agenda, ¿no? En lo que podemos llamar la protección social, que incluye, toda la prestación de los servicios universales para garantizar derechos, creo que el desafío más importante es continuar y profundizar las herramientas de gestión pública que se han puesto en marcha, ¿no? Me refiero a los programas presupuestales, de los que dependen algunos muy exitosos, como por ejemplo el acceso a la identidad de las niñas y niños. Hay una brecha solo de 5% de niñas y niños sin documentar, y entonces cerrar esa brecha es muy, muy importante, ¿no? Pero hay que reconocer este logro que hemos tenido, y ahí es algo que hemos hecho como colectivo, ¿no? En términos del buen trato a la infancia, ¿no? En esa misma dirección, creo que hay que reforzar lo que tiene que ver con
derechos universales a la nutrición, por ejemplo, ¿no? Tenemos un desafío como país en no retroceder en materia de anemia o desnutrición crónica, y esto sí es urgente que se asignen los recursos para ello. En la línea también de salud están los temas de mortalidad materna y embarazo adolescente, que son dos áreas donde seguimos, y mortalidad neonatal, que son tres áreas en las cuales seguimos teniendo un retraso. El tema de mortalidad neonatal es significativo. Tenemos 7.000 o un poco más de 7.000 muertes al año de niños menores de 29 días. O sea, es un problema que debería ocuparnos como Estado y como sociedad en primera prioridad, ¿no? Tenemos los derechos a la educación, donde hay que cerrar brechas de cobertura en educación inicial y secundaria y de calidad para todos los sectores, en especial para la población originaria, cuya lengua materna son lenguas originarias, ¿no? Ahí son nuestro punto más crítico en términos de logros de aprendizaje. Y están la situación de niñas y niños que están en situación de explotación, sea por prácticas de trata, sea porque están involucrados en actividades económicas bajo condiciones de mendicidad que no son aceptables. En términos de la protección frente a la violencia, una medida urgente es que el presidente promulgue las modificaciones que se han aprobado recientemente al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales y al Código de Ejecutoria Penal, donde parte de las modificaciones lo que van es en la línea de considerar agravantes el uso de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque hemos visto la tendencia a reclutar a menores de 18 años para este tipo de actividades y debería, como está planteado en esta modificación del código, ratificarse que eso lo que hace es incrementa la situación de víctima de las niñas y niños, ¿no? Y que por tanto lo que hay que hacer es penalizar más severamente a los adultos que recurren a este tipo de prácticas, ¿no? Yo creo que eso es parte de esta agenda urgente. Fíjate que son algunas decisiones de muy corto plazo que están en las manos del Poder Ejecutivo y cuya promulgación sería muy, muy importante, ¿no? Y obviamente necesitamos un programa presupuestal, ¿no? Para los temas justamente de violencia, de protección. Creo que este tipo de acciones son parte de una agenda muy importante que tenemos las organizaciones en torno a lo que hemos llamado la campaña del buen trato, ¿no? Creo que los ciudadanos, las ciudadanas de todas las edades estamos interesados en reconocer cómo sí hay personas en el Estado y en la sociedad que aplican buenas prácticas y afirmar este espíritu proactivo, positivo, de que sí podemos garantizar los derechos de todas las niñas y de todos los niños, de todas las y los adolescentes en cualquier parte del territorio. Creo que esa es una idea fuerza y los ciudadanos y ciudadanas, como decía, estamos llamados a reconocer esa posibilidad y a comprometernos para hacerlo posible, ¿no? Por eso la campaña de Buen Trato.